Buenas tardes, soy Pedro Sergio Almaraz Moreno y vengo a presentarles el punto 1.1 Necesidades de las mediciones. Ahora bien, desde la antigüedad, el hombre necesitó traducir su entorno en unidades de masa, longitud o intervalos de tiempo, y fue construyendo conversiones para convivir, comercializar y resolver problemas. El metro, el kilo, la candela, los segundos son unidades que en la actualidad seguimos usando. ¿Se han preguntado quién estudia estas constantes que aparecen y usamos en nuestra vida diaria? La respuesta es la metrología, la ciencia de las mediciones. Abarca varios campos, tales como la metrología térmica, eléctrica, acústica, dimensional, entre otros derivados. Ahora bien, ¿qué es medir? La medición es un proceso básico de la ciencia que se basa en comparar una unidad de medida seleccionada con el objeto que se desea medir. ¿Ok? La metrología es una ciencia muy poco conocida, pero bajo su campo influye mucho en el mundo. Para ser más precisos, influye en casi todo nuestro entorno y vida cotidiana. Un ejemplo simple: al comprar un litro de leche, tenemos la confianza de que sea un litro realmente y que sea apto, bajo los estándares de calidad, para consumir antes de su fecha de vencimiento. En la metrología existen 3 tipos de ella. A continuación se los explico. Como primero, tenemos la metrología legal. Aquí se crean las normas y leyes sobre la estandarización. Está bajo la Organización Internacional de Normalización, la ISO en siglas. La segunda es la metrología científica, la cual se encarga de la investigación, del descubrimiento y desarrollo de técnicas de medición. Y bien, es donde nace la parte teórica de la metrología y la parte práctica de dichas teorías. Por último, tenemos el tercer tipo, la metrología industrial. Toda empresa que crea partes utiliza equipos de medición y normas en ellos, dando respaldo a la calidad que el proceso arroja en el producto. Con esto concluyo el punto 1.1, necesidad de las mediciones. Gracias. Hola, buenas tardes, mi nombre es Ángel Hernández Sánchez y el día de hoy les vengo a presentar el subtema de laboratorios primarios y secundarios del tema de conceptos básicos de medición. Antes de entrar de lleno en el tema, les daré una breve introducción con un ejemplo y posteriormente una pequeña historia sobre cosas importantes que han pasado en la metodología aquí en México y en el mundo. Como introducción les daré un ejemplo de una carnicería que su principal instrumento es una pesa o báscula, como lo llamen ustedes. Para esto es muy necesario la báscula, ya que una persona llega y te pide que dame 1 kilo de bistec, y la báscula te tiene que dar ese kilo exacto, y a esto se le llama que la báscula esté calibrada. Y si no está calibrada, puedes dar menos gramos o más gramos, o menos kilos o más kilos, dependiendo. Y para que esta báscula se calibre, aquí es donde entran los patrones, que ayudan para tomar la medida y volverla a calibrar. Y una vez calibrada, va a volver a darte el peso de la carne que te pidió el cliente correctamente. Y así mismo se trabaja en los laboratorios de metrología, que en los laboratorios de metrología se calibran jerárquicamente de acuerdo a la calidad de los patrones, que son laboratorios primarios, laboratorios secundarios y laboratorios industriales, que es prácticamente lo mismo que los secundarios. Ahora un poco de historia. El 15 de marzo de 1857 se establece el Sistema Métrico Nacional en Francia. Tiempo después se unió al Sistema México en 1890 durante el gobierno de Porfirio Díaz, mejor conocido como el Porfiriato.
Y en 1888 se creó en México la Ley de Metrología. Posteriormente a esto, en 1994 se creó aquí en Querétaro el CENAM, que lo que significan sus siglas es el Centro Nacional de Metrología, que lo vimos en una clase pasada. Los temas que voy a tocar son laboratorios primarios, secundarios y patrones de medición que van de la mano con los laboratorios. Número 1. Laboratorios primarios. ¿Qué es un laboratorio primario? Un laboratorio primario es donde se lleva a cabo las mediciones de más alto nivel. Se puede decir que son laboratorios nacionales. En estos laboratorios se realizan investigaciones de la más alta exactitud y de la más alta precisión, y en ellos se calibran con patrones primarios y secundarios, que los explicaré más adelante. Número 2. Laboratorios secundarios. ¿Qué es un laboratorio secundario? Son todos aquellos centros de investigación ubicados en universidades o un local que es un centro de investigación. De ellos se derivan los industriales. Estos, como mencioné anteriormente, son considerados de la misma rama, ya que su función es la verificación de las medidas respecto a lo que se trabaje en ese laboratorio. La calibración es de menor exactitud que los laboratorios primarios, ya que los laboratorios primarios requieren de técnicas especializadas. Y aquí se puede notar, hay una imagen donde se muestra un laboratorio secundario, y no lo mostré, pero en un momento les muestro cómo se ve un laboratorio primario. Aquí les muestro un diagrama sobre los laboratorios. Empezamos con el sistema de unidades, después con el laboratorio nacional o laboratorio primario, después con los laboratorios secundarios acreditados, enseguida con los laboratorios industriales, que estos se basan en patrones de trabajo e instrumentos de medición. Después y por último, el equipo de medición y personal que realiza las mediciones, que también se basan en patrones de trabajo y acreditación y verificación. Número 3 y por último, patrones primario y secundario. ¿Qué es un patrón de medición? ¿Qué son los patrones? Son medidas materializadas, instrumentos de medida o material de referencia destinada a producir una unidad, los cuales se dividen en dos tipos, primarios y secundarios. A lo que se refiere esto es con, por ejemplo, tener una pieza de metal que mida justamente 1 pulgada o 1 metro o 1 centímetro, que ayude a calibrar distintos instrumentos de medición. ¿Qué es un patrón primario? Este representa ciertas unidades de medida con mayor exactitud. Se encuentran en laboratorios nacionales, que son los de mayor nivel, por decirlo así, y aquí se muestra cómo sería el laboratorio primario, donde se ocupen los patrones de mayor exactitud con instrumentos que ayuden a que esto sea una mayor exactitud. Después están los patrones secundarios, que estos son patrones básicos de referencia que se usan en los laboratorios industriales. Estos patrones se conservan en la industria interesada, como en las universidades o en locales de medición, que aquí, por ejemplo, se puede apreciar unos ciertos niveles de vernieres, uno analógico, otro digital y uno de superficie. Bueno, todos miden de superficie, pero pueden utilizar el vernier como referencia para medir otras unidades o calibrar otros instrumentos. Más bien, calibrar otros instrumentos. Y eso sería todo por mi parte. Gracias por su atención.
Buen día, mi nombre es Luis Fernando León Rosales y yo hablaré sobre el tema 1.3 Errores en la medición. Los errores de medición afectan a cualquier instrumento de medición y puede deberse a distintas causas. Al hacer mediciones, las lecturas que se obtienen nunca son iguales, aunque las realice la misma persona sobre el mismo material, con el mismo instrumento, el mismo método, el mismo procedimiento y el mismo ambiente. Y si variamos algunos de estos factores, las lecturas aún varían más, dando lugar a la repetitividad y reproducibilidad. En las mediciones, según su naturaleza, los errores se clasifican en sistemáticos, aleatorios y de negligencia. Los sistemáticos son los errores producidos por las imperfecciones de los equipos, imprecisiones y métodos de medición o por algún descuido del fabricador. Este permanece constante o varía de manera predecible en una serie de hechos repetidos. Por otra parte, los errores aleatorios son de comportamiento impredecible. En otras palabras, es aquel error inevitable que se produce por eventos únicos imposibles de controlar durante el proceso de medición. Dentro de los errores de negligencia, encontramos que estos son causados por la inexperiencia u operaciones incorrectas realizadas por el personal que realiza la medición. Los errores de medición se pueden clasificar según sea su origen, ya sea debido al instrumento de medición, al operador o al ambiente que se tiene a la hora de realizar la medición. Dentro de los errores debidos al instrumento de medición encontramos que son causados por los mismos instrumentos de medición debido a problemas de fabricación. El error instrumental tiene valores máximos permisibles establecidos en normas o información del fabricante y puede determinarse mediante la calibración del instrumento de medición. En los errores producidos por el operador se debe al operario que realiza las mediciones. Estos podrían clasificarse desde dos puntos de vista: los debidos al comportamiento del operario, que sea por alteraciones emocionales, agudeza visual, cansancio, etc. Y los debidos al procedimiento de medición, por ejemplo, error por puntos de apoyo, especialmente en instrumentos de gran longitud. La manera en cómo se apoya el instrumento provoca rupturas y puntos de fractura. Otro de los errores es por el uso de instrumentos no calibrados o por uso de instrumentos inadecuados, ya que antes de realizar una medición es necesario identificar cuál es el instrumento necesario para hacer esta medición. Esto en función de la cantidad de piezas a medir, tipo de medición, ya sea externa, interna, de altura, profundidad, así como el tamaño de la pieza. Por último, también se tiene que hay errores provocados por las condiciones ambientales, destacándose la temperatura, la humedad, el polvo y las vibraciones o interferencias electromagnéticas. Para minimizar estos errores, en 1932 se estableció internacionalmente como norma la temperatura de 20 grados Celsius más menos 1 grado Celsius para efectuar estas mediciones. También es buena práctica dejar que durante un tiempo se estabilice la temperatura de la pieza a medir como del instrumento de medición. El lapso depende de la temperatura y la diferencia que exista entre la herramienta de medición, la pieza a medir y el ambiente en el que se esté haciendo la medición. Un sistema de unidades es un conjunto de unidades de medida. Define un conjunto básico de unidades de las cuales se derivan las demás. Existen varios sistemas, por ejemplo el Sistema Internacional de Unidades, o también llamado SI, el cual es el más usado. Sus unidades básicas son el metro, el kilogramo, el segundo, el ampere, el kelvin, la candela y el mol. El sistema métrico decimal es el primer sistema unificado. El sistema sexagesimal, o también llamado CGS, que obtiene este nombre ya que sus unidades básicas son el centímetro, el gramo y el segundo. También está el sistema técnico de unidades, del cual está en desuso en la actualidad, y el sistema anglosajón, el cual está siendo cada vez más reemplazado por el sistema internacional. Ahora bien, un patrón de medición es una representación física de una unidad de medición. Se puede clasificar a distintos tipos, por ejemplo, el patrón internacional, el cual, como lo dice el nombre, está reconocido por un acuerdo internacional para poder así asignar valores a otros patrones de la magnitud considerada. La Conferencia General de Pesas y Medidas es quien los reconoce. Por otro lado tenemos el patrón nacional, que como dice el nombre ahora está reconocido por un acuerdo nacional. Patrón primario, cuyo valor no necesita tener ninguna comparación ni referencia a otros patrones, mientras que el patrón secundario necesita compararse con un patrón primario. También tenemos el patrón de referencia, que se encuentra en un lugar u organización específica. De él se derivan las mediciones de este lugar. El patrón de trabajo se utiliza para calibrar y controlar mediciones, instrumentos de medición y materiales de referencia, y habitualmente se calibra con patrones de referencia. Por último tenemos el patrón de transferencia, el cual se utiliza como un intermediario para una comparación de patrones. Mi nombre es Bernardo Muñoz y les voy a hablar
hablar acerca de la certificación y de la calibración del equipo. Las certificaciones son aquellos documentos que generan confianza y credibilidad a nuestro trabajo y que hace que las personas que vayan a consumirlo se sientan más atraídas y que haya mayores posibilidades de que vayan a consumir lo nuestro, ya sea alguna herramienta o algún producto que se haya hecho. Una compañía no puede certificarse a sí misma, necesita a otra que tenga la capacidad de hacerlo, que avale que sus productos y estándares utilizados sean los correctos para las normas que se requieren. Dependiendo de la certificación que se quiera alcanzar, las pruebas que se van a tener que realizar van a ser más o menos rigurosas. Hay muchos tipos de certificados, sin embargo los más comunes son certificados acerca del producto, acerca del medio ambiente, acerca de las personas, ya sea las que trabajan o cómo trabajan, o de la calidad misma del producto y del servicio que vamos a estar dando. La calibración, por su propia parte, es una parte del mantenimiento que se tiene que realizar al equipo que nosotros utilizaremos o que alguien más en nuestra área lo va a utilizar. Las herramientas de laboratorio o de taller incluso son bastante precisas y se necesitan estar calibrando de manera continua para que las medidas que nos den vayan a ser correctas y que cumplan todavía con la normalización que se establece. A pesar de que la calibración del equipo no haga imposible el hecho de que pueda llegar a haber errores, sí reduce un buen margen de estos mismos, ya sea que puedan suceder por el error de uno mismo o causas ambientales, pero se eliminaría la causa de que haya un error en el objeto mismo con el que estamos midiendo. Las normativas principales a las que nos tenemos que atener aquí en nuestro país son las normas oficiales mexicanas y la Organización Internacional de Metrología o ISO, que en sus normas dicen NOM al principio o ISO al principio.